Intentaremos enseguida algunas reflexiones sobre el proceso de imposición, variación o extinción de servidumbres. Como se advierte con la introducción de la temática, se trata de derechos reales o de afectaciones a los inmuebles. Se trata de la tierra, fundamentalmente de la tierra, aunque veremos que hay conexión con otros elementos atañeros a la explotación de los inmuebles, pero básicamente el tema es la tierra, el mejoramiento del uso de la tierra, por supuesto, es un tema o un factor eh, esencial, porque las servidumbres tienen como función, digámoslo sin más preámbulos, cargar a un inmueble con un gravamen en beneficio de otro inmueble, pero teniendo como horizonte la necesidad de mejorar la explotación de la tierra, la racionalidad económica de los inmuebles, en vez de racionalidad económica. Porque el aislamiento, la insularidad de los bienes, la separación de los bienes, el hecho de que ellos lleven al exceso la insularidad, no haya buenas relaciones de vecindad, que es de lo que estamos hablando, impone restricciones al uso de la propiedad, impone costos de naturaleza económica, costos que se pagan mediante una carga a la baja explotación, a la baja productividad de los inmuebles. Sin más preámbulos ni aplazamientos, cuando dice, creo, el artículo 905 del Código Civil, que cuando un predio está destituido en términos de don Andrés Bello, desprovisto de toda salida del camino público, ese predio tiene el derecho de gravar al otro predio, a su predio vecino, con la carga de permitirle el paso para acceder a los bienes de la comunidad, como serían los caminos públicos. Ese gravamen debe ser soportado por el predio que llamaremos predio sirviente. Entonces, para construir nuestro lenguaje, ir construyendo nuestro lenguaje en el proceso de imposición, variación, extinción de servidumbres, siempre hablaremos de un predio dominante y de un predio sirviente. Entendiendo por predio dominante aquel que tiene la capacidad de imponer un gravamen al predio sirviente, de constituir un gravamen sobre el predio sirviente, gravamen que desde luego, como ya lo advertimos, es una limitación. Esto ha dado lugar a múltiples discusiones y múltiples debates, porque, por ejemplo, en materia de servidumbres de tránsito, que mencionamos hace un minuto, la interpretación o el ejercicio de interpretación literal de la norma casi que impedía el ejercicio del derecho de servidumbre de tránsito, porque interpretado exegéticamente el artículo 905 del Código Civil, se le confería ese poder extraordinario al predio destituido, despojado o desprovisto de toda comunicación con el camino público. Entonces, esa norma
en manos de un intérprete exegético, un exégeta, le llevaría a mirar si efectivamente el predio estaba desprovisto de toda comunicación con el camino público. Y si por ahí se avisora que el predio dominante sí tiene una salida al camino público, se le negaría el beneficio de imponer la servidumbre. Porque ante la indagación de si está desprovisto de toda salida de camino público, la respuesta es no está desprovisto, no está despojado, no está destituido de toda salida del camino público, sino que tiene una salida que pasa a ser una solución, pero una solución económicamente irracional. Y se dice que es económicamente irracional porque para llegar al camino público tendría que ascender, en un ejemplo hipotético, por peñascos, por caminos intransitables, por lugares inhóspitos, para finalmente salir al camino público. Pero si el camino público está a 50 metros del inmueble, en línea recta, sin dar lo que se llama literalmente una vuelta, un rodeo gravosísimo para sacar productos del campo, productos del agro, en vehículos o en animales o de tracción, pues se le negaría la servidumbre a este predio. Sin embargo, la jurisprudencia, a partir del artículo 905, evolucionó en un fallo paradigmático y dijo, no, puede ser que el predio no esté desprovisto de salida al camino público. Puede ser que la tenga. Pero si esa salida es demasiado costosa, demasiado difícil, demasiado onerosa en términos económicos, eso le permitiría a este predio imponer una salida que sea racionalmente más ágil, más rápida, más presta, más pronta. Y tendría derecho a acudir ante el juez a pedir que ese juez decrete la imposición de la servidumbre. Muchos debates hay en torno al proceso de imposición, variación o extinción de servidumbres. Solo por empezar, recordemos que hay una especial o una aparente, mejor, contradicción en el artículo 28 del Código General del Proceso, fundamentalmente entre los numerales séptimo y décimo del artículo 28. Porque según el numeral décimo del artículo 28 del Código General del Proceso, el juez competente para conocer de la demanda de imposición de servidumbre es el juez del lugar donde quedan los inmuebles. Pero otra lectura del artículo 28 daría a entender que también es competente aquella entidad pública que intenta imponer la servidumbre. Entonces, hay una aparente contradicción porque si aplica uno de los numerales, el competente es el juez de la entidad pública que intenta imponer la servidumbre, pero si mira la otra norma, el otro numeral del artículo 28, el juez competente es el juez del lugar en que están ubicados los inmuebles. Más correctamente y más estrictamente, según el numeral décimo, la competencia la tiene el juez del domicilio de la entidad territorial o entidad descentralizada por servicios que pretende imponer la servidumbre. Mientras que, de conformidad con el numeral séptimo, el juez competente es el juez del domicilio del inmueble comprometido con el gravamen o de los inmuebles comprometidos con el gravamen. Y decimos que de los inmuebles porque puede haber más de un inmueble. Y más aún, puede complicarse un poco más la cosa porque
el predio, pues, o los predios comprometidos en este litigio pueden estar traslapados en varios municipios, en comprensión territorial de varios municipios. Entonces la pregunta es si la superficie de los bienes comprometidos en esta controversia se extiende al territorio de más de un municipio, ¿cuál es el juez competente? Ahí sí surge una regla de preferencia, de escogencia por parte del demandante, porque ya el demandante podrá escoger entre uno u otro territorio, uno u otro municipio. Sin embargo, repito, de conformidad con el numeral 10, la competencia radicaría en el juez del territorio de la entidad descentralizada o por servicios que pretende imponer la servidumbre. La aparente contradicción entre los numerales 7 y 10 del artículo 28 se resuelve, se salva, entendiendo que en el proceso, vamos dando más elementos, en el proceso de imposición de servidumbre, es perentoria la realización de una inspección judicial como prueba forzosa. Y si es perentoria la realización de una prueba de inspección judicial como prueba forzosa, pues el máximo de participación, de inmediación, se logra evitando que el juez comisione. Y la manera de evitar que el juez comisione es interpretando que la competencia está asignada al juez del domicilio donde quedan ubicados los territorios o los terrenos o los predios que están disputando la imposición, variación, extinción de la servidumbre, vale decir donde están ubicados el predio dominante, el predio sirviente, ambos o por lo menos uno de ellos. Razones de economía procesal también aconsejarían que fuese el juez del domicilio o de ubicación de los predios comprometidos en el litigio, porque resulta menos gravoso para las partes el traslado, la comparecencia del juez, y por eso se adjudica la competencia, se atribuye la competencia, se asigna la competencia, siguiendo estas líneas de interpretación al juez del territorio donde quedan ubicados los bienes en disputa, cualquiera de los jueces, si es que hay traslapo o yuxtaposición o superposición entre los dos territorios. Esto nos viene a indicar simultáneamente que en este proceso son partes, por el tema que se discute, por el tema que se debate, los titulares de derechos reales. Y automáticamente, sin esperas, emerge la necesidad de aportar con la demanda, desde luego, el folio de matrícula inmobiliaria o los folios de matrícula inmobiliaria que corresponden tanto al predio dominante como al predio sirviente. Porque con la consulta de ese folio de matrícula inmobiliaria podemos determinar quiénes son los titulares de derechos reales a efectos de producir suscitación al proceso. Si hay una servidumbre constituida, otra servidumbre constituida, si hay un usufructo constituido, si hay una hipoteca constituida, o un derecho de uso o de habitación, pues naturalmente que la imposición de una servidumbre podría tener efectos, o tendría con seguridad efectos, sobre esos derechos reales, y eso justificaría o justifica que entonces con la demanda que sirve de introducción a este proceso se deba aportar
los folios de matrícula inmobiliaria para que el juez tenga la forma de integrar el contradictorio con todos los titulares de derechos reales que puedan tener algún interés sobre el inmueble. Ahora, el artículo 376 es otra de las normas que protege de manera importante y privilegiada la posesión, porque resulta que si hay un poseedor que prueba sumariamente una posesión superior a un año, dice el artículo 376 del Código General del Proceso, pues debe ser citado como litis consorte de la respectiva parte. Luego, si junto al o simultáneamente o en paralelo con la propiedad del predio dominante hay un poseedor, pues ese poseedor viene a quedar involucrado, incorporado en el proceso en calidad de litis consorte de la parte que impone la servidumbre o de la parte que debe soportar esa servidumbre. Ya tenemos entonces repasando dos condiciones, dos características forzosas del proceso de imposición de servidumbre. La primera, inspección judicial forzosa. La segunda, con la demanda se debe aportar la evidencia sobre el registro público, sobre el registro folio de matrícula inmobiliaria, para efectos de determinar quiénes están habilitados para ser parte, es decir, entre quiénes se va a producir la sentencia. Porque cuando aquí se dicen, se dan esos detalles, se proveen esos detalles sobre, debe ser citado fulano, sotano, como litis consorte, pues tiene la función de definir colateralmente entre quiénes se va a producir la cosa juzgada. Entonces la sentencia va a tener efecto de cosa juzgada respecto de quién, pues respecto de las partes en el proceso, en este caso titulares de derechos reales, titulares del derecho real de propiedad, titulares de otras servidumbres, titulares del derecho de uso de habitación, tendrían vocación de ser parte en el proceso y el juez con seguridad los citará. En materia de servidumbres vamos a encontrar y haremos un ejercicio muy tentativo que la legislación es muy dispersa, supremamente dispersa, porque el artículo 376 del Código General del Proceso es apenas como el abreboca que nos dice, mire, si es necesario tramitar un proceso o una confrontación o un contradictorio sobre servidumbres, pues artículo 376, observe estas reglas especiales, observe estas reglas generales mejor, pero hay muchas reglas especiales que están vinculadas con la servidumbre y aquí pues no nos privamos de hacer una especie de crítica a la forma como en el país se ha venido legislando en esta materia y digámoslo sin preámbulos, la manera como se ha dotado de grandes privilegios a las entidades con vocación de imponer servidumbres. Dentro de los sectores de la economía nacional, porque no podemos reducir esto a la servidumbre entre un predio y otro predio, relaciones estrictamente de vecindad, donde, como dijimos hace un minuto, el predio dominante es el vecino, el predio sirviente y necesita pasar el camino público. Esa es una hipótesis relativamente sencilla. El asunto se complica, por ejemplo, cuando estamos hablando de generación y transmisión de energía eléctrica. Porque cuando estamos hablando de generación y transmisión de energía eléctrica ya estamos hablando de un sistema completo,
de un programa, de un desarrollo público, del uso de bienes públicos. Y decimos del uso de bienes públicos, ¿por qué? Porque el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico necesita no solamente generación, sino transmisión. Y la transmisión significa llevar la energía a los centros de consumo. Y llevar la energía a los centros de consumo significa tener licencia para cruzar por predios ajenos, imponer servidumbres para la distribución de energía eléctrica o servidumbres para la distribución de acueductos, porque estas son actividades de interés público, absolutamente de interés social y de utilidad pública, sin duda. Deben entonces ustedes consultar la Ley 56 de 1981, que es una de las muchas leyes que entregaron privilegio a los proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica para la conducción en desarrollo de la Ley 126 de 1938, porque la electrificación del país pues, es una política pública, el acceso a estos bienes públicos pues, es una política pública, y eso hizo que se entregara a las entidades unas potestades extraordinarias que subordinan, que sojuzgan al pequeño propietario, que tiene que soportar bajo la égida de la utilidad pública y el interés social, soportar que le impongan todo tipo de trabajo. Eso no está mal por sí. Donde vemos cierta molestia o incomodidad es en que de manera avasalladora se impone a los pequeños propietarios la servidumbre de tránsito, la servidumbre de acueducto, la servidumbre de transferencia o transmisión de energía eléctrica, se impone con unos criterios casi de abuso, es decir, donde la discusión es mínima. Por ejemplo, en la Ley 56 del 81 se dice que el demandado no puede proponer excepciones. Y el sistema significa que el demandante hace justipreciar de un perito el valor de la indemnización que considera debe entregarle al demandado, la consigna y puede ir pidiendo la entrega del predio, la entrega provisional, y eso creo que es un abuso. Ahora, claro, estamos hablando de utilidad pública e interés social, pero todo ese sacrificio colectivo, sin consulta previa, porque inclusive la Corte Constitucional exoneró a estos proyectos de consulta previa y de consulta a las comunidades. Todo este sacrificio colectivo termina en grandes desarrollos, grandes obras, que son enormes acumulaciones de capital. Entonces la sumatoria de todas esas pequeñas expropiaciones, confiscaciones, imposiciones de gravámenes, imposiciones de servidumbres, van haciendo un gran proyecto que vale enormes cantidades de dinero, del cual se están apropiando las entidades públicas bajo la égida del interés social y la utilidad pública. Hasta ahí la cesión del paso al interés público, a la utilidad pública, al interés social, no tiene objeción. La objeción reside cuando el Estado pierde soberanía sobre esas entidades. Porque las entidades terminan siendo adquiridas en procesos de dudosa ética, adquiridas por entidades transnacionales. Entonces, lo que pasó con Corelca y las empresas de la costa atlántica es un poco eso. Primero, la ineficiencia, la corrupción. Y segundo, que una vez terminado el proyecto de
generación y transmisión de energía eléctrica. El proyecto como tal es sumamente valioso, es mucho más que las pequeñas confiscaciones y expropiaciones sobre predios sirvientes, sino es una acumulación. Y esa acumulación pues tiene enorme valor, cotiza en bolsa y termina siendo objeto de negocios o negociados internacionales, en los cuales lo que más molesta es que no hay soberanía del Estado. Es decir, el Estado no muestra soberanía sobre esos recursos. El Estado pierde soberanía, pero termina esclavo. ¿Qué entrega el Estado? ¿Qué entrega? Entrega, por ejemplo, un régimen de lluvias. Un régimen de lluvias que no tiene par, que es irrepetible. Un régimen de lluvias a 3.000 metros o a 4.000 metros de altura, con pendientes, con caídas, con cordilleras y con sistemas de acumulación, eso no tiene par. Eso no se puede duplicar, es un recurso natural insustituible, que por obra de servidumbres como la de presa y estribo, que aparece en una de esas leyes, y por obra de la imposición de las servidumbres de conducción, forma un gran proyecto con el cual no podríamos más que estar en acuerdo con que haya el gran proyecto. Lo que no estamos de acuerdo es que ese proyecto termine siendo un activo más de entidades que después se privatizan y dejan al ciudadano desprovisto de la posibilidad de gobernar esos proyectos, de ejercer un mínimo de soberanía sobre los proyectos. La política, las entidades territoriales no ejercen soberanía sobre los grandes proyectos hidroeléctricos y de transmisión y generación de energía eléctrica, no ejercen soberanía. El gobierno mismo no ejerce soberanía porque están pensando en vender ISA, interconexión. Eso es ISA, interconexión eléctrica es eso. Es la sumatoria de una serie gigantesca de microactos de confiscación y expropiación a pequeños propietarios que tuvieron que asistir impávidos, casi sin ninguna defensa, a que les impusieran servidumbre de acueducto y de paso de energía eléctrica por sus predios para beneficio de, repito, utilidad pública e interés social, pero finalmente para el beneficio de aquellos sectores políticos que pues ganan dinero con las privatizaciones. Ese es un comentario sobre la ley 56 de 1982, un comentario puramente marginal, que no es la única, porque la ley 142 del 94 también de servicios públicos pues reproduce el mismo esquema. ¿Cuál es el esquema? Un proceso breve, sumario, ágil, expedito. ¿Para qué? Para imponer la servidumbre, para pasar con el tubo, para pasar con la línea de conducción, sacrificando a los pequeños propietarios para formar los grandes proyectos. Y esos grandes proyectos, pues, se ponen finalmente al servicio, sí, de actividad pública e interés social, pero no son proyectos los cuales haya control político, control de la comunidad, ni siquiera, repito, en la imposición de esos, o en el diseño, hay consultas populares porque fueron excluidas las consultas previas por parte de la Corte Constitucional. Quiero llamar la atención también sobre la servidumbre de hidrocarburos, que es la misma dinámica. Si una entidad dueña de un recurso, ni siquiera dueña de un recurso, es titular de una licencia de explotación de hidrocarburos, para explotación, producción, extracción, transporte, refinación, distribución de hidrocarburos, pues eso le da autoridad para imponer servidumbres, para ocupar territorios de particulares, verdaderos invasiones
confiscaciones, patios, así sea, pues, transitorio, pero todo el concepto de infraestructura para servidumbres de hidrocarburos, pues, tiene pues, ese signo que puede imponer esa servidumbre y todas las demás que necesite para optimizar la explotación de los hidrocarburos. Como ustedes aprecian, el artículo 376 del Código General del Proceso apenas nos menciona la servidumbre tal vez más elemental, más sencilla. Relaciones de vecindad, dos vecinos que complementan sus economías porque uno debe soportar que el otro pase por su predio. Pero aquí es mucho más que eso, es un proyecto energético, un proyecto de explotación de hidrocarburos que permite a uno de los agentes imponer la servidumbre mediante trámites que no están en el Código General del Proceso, porque la servidumbre de hidrocarburos es la ley 1274 del año 2009. La ley que regula la servidumbre de hidrocarburos es la ley 1274 del 2009, que trae trámites que no están en el Código del Proceso. Quien tenga licencias, permisos, pues presentará ante el juez civil municipal una solicitud de avalúo de los perjuicios que pueda causar con un patio, porque va a montar un patio en un predio ajeno, va a montar una infraestructura en un predio ajeno, necesita el predio ajeno. ¿Para qué? Para montar un patio, ahora que se llama una planta de fracking, cosas por el estilo. Eso le bastará tener la licencia de hidrocarburos para pedirle al juez, iniciar un proceso de negociación directa, pedirle al juez que nombre un perito, que valore cuánto puede valer el daño que le causa al particular, destruyéndole sus cosechas, inhabilitándole para sus ganados, y bajo la idea de progreso, la idea de progreso, discutible de progreso, pues se está cambiando la vocación de los predios y se está imponiendo un gravamen. Naturalmente eso hay un procedimiento para esto, tampoco es que a saco puede entrar, tiene que pedirle al juez, agotar un proceso de negociación directa, dirigir un escrito al juez, identificar en qué consiste el proyecto, demostrar qué licencias se tienen para eso, qué construcciones hay cerca, cuál será el sacrificio el daño de cultivos, mejoras, plantaciones y demás, pues es carga del demandante identificarlo y mostrar la necesidad del ejercicio de la servidumbre. Es para iniciar un proceso de negociación directa con intervención, en este caso, del juez civil municipal, no juez civil municipal, que hará como por petición del interesado, licenciatario, concesionario de la licencia de hidrocarburos, hará el avalúo respectivo, proveerá el avalúo respectivo con un perito. Aquí se rompe la regla, porque la regla es que todo el que necesite una servidumbre o un dictamen pericial debe aportarlo con la demanda. Aquí empieza la mixtura de formas procesales, porque aquí el demandante no está obligado a presentar con la demanda el avalúo, sino a pedirle al juez que ordene el avalúo con peritos que designe el juez. Con traslado, obviamente, se conserva la contradicción, habrá traslado al propietario ocupante de los terrenos para que discuta dentro de los 3 días siguientes las conclusiones de ese avalúo, la justicia de ese avalúo, la razonabilidad de ese avalúo. Pero vienen restricciones, porque a este proceso, como les había advertido yo, resulta que no admite excepciones, no admite defensa, es calle ancha, tierra arrasada, tierra desierta. El demandante pues coloca de su lado al juez, porque eso es lo que manda la ley, para abrirle paso al progreso, para abrirle paso a la servidumbre, le niega la posibilidad de excepciones previas. El juez nombrará perito con
entraremos en un proceso de conciliación. ¿Cuáles son las normas aplicables? Las normas especiales de la servidumbre de hidrocarburos, que es de ley que es del 2009, o el Código General del Proceso. Si aplico el Código General del Proceso, que es lo que yo creo, el demandante tiene que llegar con toda esa prueba. Es decir, producir la prueba pericial, la prueba del daño que me va a causar, el avalúo de los daños que va a causar al predio sirviente con la destrucción de pastos, cercas, ganados, fuentes hídricas, el impacto ambiental, la licencia ambiental. Él ya tiene una licencia ambiental porque es una licencia de explotación, que es lo que le permite adelantar y gestionar estos procedimientos. Pero repito, se aplica el se aplica la ley de servidumbre de hidrocarburos del 2009, pues entonces el juez le hará todo el trabajo, le nombrará perito, posesionará el perito, lo tomará de alguna lista que no sabemos dónde va a estar, un experto de alguna universidad o qué sé yo, le importa el deber de rendir el dictamen, de ese dictamen se correrá el traslado a la parte contraria, habrá término para practicarlo, obviamente, y término de contradicción, como en cualquier prueba, naturalmente habrá término de contradicción de la prueba, y finalmente el juez ordenará la consignación de la indemnización. Pero eso no es gratuito, porque una vez que está producido el dictamen, con la contradicción que ya mencionamos, el juez autoriza la ocupación y va y le entrega el espacio para ejercer el ejercicio provisional de la servidumbre. 15 días tiene el juez. ¿Para qué? Para instalar al licenciatario, al usuario de la licencia ambiental o de la licencia de hidrocarburos, en el goce, en el beneficio que se le ha concedido. Sigo insistiendo en que aquí se presentan dificultades hermenéuticas porque, de conformidad con la ley, digamos ley especial que no sabemos si conserva vigencia, pareciera que esa ley 274 del año 2009 conserva vigencia, se remite al procedimiento civil. Ella remite al procedimiento civil. Por ejemplo, la contradicción del dictamen se hace bajo las reglas del procedimiento civil. Entonces, el reto hermenéutico es: ¿qué aplico yo? ¿Aplico las reglas del Código General del Proceso o será que siguen viviendo como normas especiales el sistema del Código de Procedimiento Civil? Mi opinión es que hay que excluir la aplicación del procedimiento civil y aplicar la ley 1274 del 2009 a la luz del Código General del Proceso. Entonces, señor demandante, usted quiere imponer una servidumbre de acueducto, una servidumbre de hidrocarburos, con la demanda tráigame lo mismo: la acreditación, titulares de derechos reales, folios, quién es poseedor para ser integrado aquí como litisconsorte, la licencia, el proyecto que le autoriza a usted, la licencia ambiental o el proyecto, la licencia de explotación, para poder colocarnos en el sistema de hidrocarburos, y tráigame el dictamen pericial. Dictamen pericial que revele la necesidad, la utilidad, el proyecto, el riesgo, la minimización del riesgo, el daño que se produce, el daño ambiental, el daño a los predios, el daño a las aguas, el daño colateral a la explotación remanente que queda subsistir después de la imposición de la servidumbre, con exclusión de un sistema de revisión del dictamen y del avalúo que aparece por allá en la ley 274 del 2009,
una revisión del avalúo ante el juez civil de circuito, otro entramado procesal que es totalmente extraño a la dinámica que debemos construir, creo yo, con aplicación de la ley de hidrocarburos y el Código General del Proceso y con exclusión de las normas que sean impertinentes. Por supuesto que hay normas que, con prescindencia de lo que ocurra, deben ser aplicadas, como aquella que impone elevar a escritura pública la servidumbre para registrarla. Si finalmente, siguiendo el Código General del Proceso, que es lo que yo creo que debe hacerse, tratando de cumplir el Código General del Proceso y la Ley 274 del 2009, una vez que se ha producido ya el fallo, la determinación que imponga la servidumbre, debe formalizarse mediante escritura pública y obviamente registrarse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, porque pues, se necesita darle publicidad a ese gravamen. Lo malo de esto es que esta servidumbre de hidrocarburos puede concurrir o converger con otras servidumbres sobre el mismo predio, ¿no? Simultáneamente puede estar imponiendo la servidumbre de acueducto, la servidumbre para transmisión de energía eléctrica, la servidumbre de procedimiento. Pero si el asunto no fuera suficientemente complejo ya, es menester que involucremos en estas reflexiones la ley 685 del año 2001, acabamos de mencionar una del 2009, hay una del 2001, que habla de las servidumbres mineras. Uno entendería que esta sobrevive, que esta ley 685 del 2001 sobre servidumbres mineras, sobrevive porque la que regula, se regula en el 2009, tiene que ver con servidumbre de hidrocarburos. Esta es para servidumbres mineras. Obviamente, ¿a quién se concede? Pues obviamente se concede la servidumbre minera al que tenga un título minero. Porque pues un título minero sin posibilidad de acceder a la boca de la mina, de llegar a la boca de la mina, o establecer sistemas de ventilación de la mina, ¿sí? Pues sería inútil. A eso es que nos referimos cuando hablamos de que las servidumbres lo que hacen es potenciar el beneficio económico. Y obviamente que si estamos llegando a estamos iniciando, propiciando una explotación minera, pues se necesita transporte. Y si necesita transporte, pues obviamente la servidumbre minera puede imponer al propietario del predio la carga de permitir la explotación, la construcción de vías o ductos o mecanismos que van desde cables hasta pequeños trenes o transporte sobre ruedas tradicional para la extracción y beneficio de los minerales que saquen de la mina. Por supuesto que cuando uno tiene una pequeña parcela con unas cuantas vacas y le llega el beneficio del progreso, llega arrasando con una servidumbre de estas, pues el campesino no le queda otro camino que vender su predio. Cuando tocan a la puerta de su parcela, el progreso del Código Minero de la Ley 685 del 2001, que a saco establece que durante la explotación, la concesión, explotación y montaje pueden irse imponiendo la servidumbre. La servidumbre mediante la construcción de obras, la ocupación permanente de los predios para la explotación de esos recursos.
Hay en el código minero pues toda una elaboración que propicia la imposición muy célere, muy rápida, muy ágil de la explotación, y surge la teoría aquí del enclave, ¿no? ¿Y cuánto durará la ocupación? Pues el tiempo que dure la explotación. Una vez que se haya languidecido el yacimiento minero, pues será abandonado sin restituir la capa vegetal, sin restituir las condiciones del agua y de los otros recursos comprometidos, porque la duración de la explotación es igual a la del título minero. Esas tragedias las ha vivido el país ya en muchas partes. El Cerrejón es una prueba de ello. Recuerdan ustedes que están devolviendo la licencia ambiental, la licencia minera, perdón, del Cerrejón. Esto significa imponer, como ya lo dijimos, todo tipo de otras servidumbres como ventilación, como tránsito, comunicación. Y si llegase a ser que el camino para la explotación más cercano es acceder a un río, pues en ese río será posible colocar naves, artefactos navales, aprovechar los terrenos de bajamar y aumentar las posibilidades de uso del terreno. Esta es pues es la crónica del progreso, repito, con arrasamiento de las pequeñas propiedades, con unas dudosas indemnizaciones que no se compadecen con las necesidades de los ocupantes y titulares de derechos, y ahí seguimos con otra legislación, con algunos elementos normativos dispersos, de procedimiento dispersos, que siembran dudas sobre qué aplicar el Código General del Proceso, Ley 685 del 2001, Código de Recursos Naturales. Situación de complicación o complejidad legislativa que viene a ser incrementada o que pues viene a incrementar la ya muy laberíntica legislación que probablemente se inaugura con el decreto 2811 de 1974, que es el célebre Código de los Recursos Naturales expedido en virtud de la Ley 23 de 1973. Es una ley que autorizó la expedición de un Código de Recursos Naturales, código expedido con mucho orgullo por la administración del expresidente Misael Pastrana Borrero, y que contempla, norma que contempla también que de oficio inclusive, o a petición de parte y cualquier interesado podrá imponer limitaciones al dominio mediante la implementación de servidumbres sobre inmuebles de propiedad privada. Vale decir, el concepto de servidumbres voluntarias prácticamente ha desaparecido para calificarse toda la realidad económica bajo la noción de servidumbres legales. El Código Civil original habla de servidumbres naturales, servidumbres legales y servidumbres voluntarias. Entender por naturales, como lo dice la palabra misma, pues obviamente que permitir el tránsito de las aguas cuesta abajo por la pendiente, pues es una servidumbre natural. Voluntarias las que las partes acuerdan, y legales las demás. Pues todo este entramado legislativo que hemos venido examinando
ha vuelto todas las servidumbres legales, ¿no? Es decir, ya no desapareció el propietario del predio sirviente, casi desaparecido. Ya vimos por ahí un precedente que ni siquiera le permiten promover excepciones para defenderse, sino que lo arrasan con todo tipo de restricciones al uso de la propiedad, por ejemplo, para utilizar aguas de dominio público, lo cual pues obviamente no podríamos decir que esté mal, pero el acceso a las aguas de dominio público pues permite la imposición de esas servidumbres reguladas a partir del artículo 106 del decreto 2811 de 1974, que es el Código de los Recursos Naturales, norma que, como ya les advertimos, fue expedida en uso de las autorizaciones dadas al presidente de la República por la Ley 23 de 1973. Esta norma, pues, estas normas contemplan servidumbres que casi ni necesario era regular, pero que aparecen con algún detalle. Por ejemplo, la que mencionamos hace un minuto de desagüe. Como naturalmente si un predio necesita o la naturaleza para evitar la inundación y obras extraordinarias para contener y la factura de obras extraordinarias para contener las aguas lluvias, pues la escorrentía, la pendiente hace que naturalmente el predio bajo deba soportar la migración o el flujo de las aguas. No obstante, pues si hay en el código, en la ley decreto 2811 de 1974, normas que llaman la atención porque tienden a preservar de alguna manera el acceso al agua como un elemento de utilidad pública e interés social. Mantener despejadas las rondas de los ríos, una franja lo suficientemente extensa, de 30 metros al lado y lado de las quebradas. Se justifica también para mantenimiento, para obras de infraestructura, para las llamadas obras de presa y estribo o servidumbres de presa y estribo, que es la posibilidad que tiene una entidad de imponer a los titulares de derechos reales de un predio la servidumbre de presa y estribo, es decir, ejecutar obras para reservorios de agua. Quiere decir esto que un extraño puede venir a nuestro predio a pedir autorización, licencia, imponernos la servidumbre de presa y estribo porque necesita contener agua en nuestro predio y depositarla y guardarla. Naturalmente que aquí sí pues, ha sido más bien juiciosa la práctica administrativa de pedir en todos los casos licencias ambientales cuando quiera que haya la intención de imponer las llamadas servidumbre de presa y estribo. Como ustedes han podido verlo en este repaso muy rápido y muy responsable por la legislación relativa a servidumbres, la legislación es bastante dispersa. El Código General del Proceso contiene las reglas más básicas, más elementales, pero es absolutamente menester acudir en cada caso
para cada servidumbre e integrar las normas dispersas en el código o que citan el Código de Procedimiento Civil, el Código Minero, la servidumbre de hidrocarburos, de transmisión de energía eléctrica y todas las demás reglas sobre el servicio público de la Ley 142 del 94, para saber qué hacer si alguien nos consulta sobre cómo proceder cuando sea menester imponer una servidumbre. El proceso trata de variación, extinción, imposición, variación o extinción de la servidumbre. La extinción de la servidumbre normalmente se da de facto, cuando realmente el proceso más detenido fuera el de la extinción, para evitar algo que mencionamos muy rápidamente por el camino, que es la teoría del enclave. Después de que se ha desarrollado el proyecto económico, después de que el progreso ha dejado su huella destructora sobre los predios, sobre los demás recursos naturales, pero no queda sino un hueco, no queda sino la destrucción de la naturaleza, y el titular, el que nos impuso la servidumbre, pues la abandona. Como ven ustedes torres de energía abandonadas, como ven ustedes torres en Bogotá mismo, en total abandono, sin uso. Debiera ser responsabilidad del que ha impuesto la servidumbre restituir el statu quo, es decir, dejar las cosas tal como le fueron entregadas, y debe ser una carga de vigilancia del Estado, y por qué no del juez, que las cosas volvieran al estado anterior. No llenar las quebradas de presas, mini presas, obras, taludes, que después todo el mundo abandona o la gente se abandona, y que usualmente son fuente de futuras avenidas, avalanchas y daños ambientales incalculables. Esas son las pequeñísimas reflexiones sobre el proceso de imposición, variación o extinción de las servidumbres previsto en el artículo 376 del Código General del Proceso.